Vamos a cantar una alabanza para la gloria y honra del Señor Jesús. Amén. Si alguien me pregunta por qué estoy contento, si alguien me pregunta por qué canto así, es que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube pronto volverá por mí. Es que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube pronto volverá por mí. Si alguien me pregunta por qué estoy contento, si alguien me pregunta por qué canto así, es que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube pronto volverá por mí. Una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a dar inicio a este devocional. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer un salmo para nuestra edificación. Salmo capítulo 1. Amén. Salmos capítulo 1. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, titula El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No asimismo los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos no perecerá. Amén. Vamos a orar para dar inicio a este devocional en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios amado, por permitirnos, Señor, estar una vez más en tu presencia, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tu fidelidad es grande e incomparable, Dios amado. Ministra, Señor, poderosamente, Señor. Hoy no me levanto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, proclamando las buenas nuevas de salvación, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18, amén. Dice la bendita palabra, y llamándoles los intimidaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, mis hermanos. Llamándole, les intimidaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amén. Soberano Dios y Padre Santo, te damos gracias, Dios bendito, por todo lo que tú haces, Dios. Utilízame en esta manera, utilízame en esta noche, Señor, que tu presencia, que tu fragancia, Señor, se siente en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Muévete poderosamente, Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, gloria al Señor. Recordemos el nacimiento de la iglesia, que en este momento era la iglesia primitiva. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y los que quedaron, gloria al Señor, como embajadores del reino, fueron los apóstoles. Amén. Gloria al nombre del Señor. Recordemos que en el primer discurso del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 almas. Gloria al nombre del Señor. Y todas estas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Dice acá la palabra, llamándoles, los intimidaron, gloria al Señor, los gobernantes de aquella época, los intimidaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre del Señor Jesús. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 28, dice, en el nombre del Señor Jesús, diciendo, no os mandaos estrictamente que no enseñáis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y que creáis y echáis sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amén. Aquí le están reclamando al apóstol Pedro y a Juan, amén, gloria al Señor, que dice que estrictamente les habían dicho que no proclamasen el nombre de Jesús sobre Jerusalén, amén. Recordemos, gloria al Señor Jesús, que la palabra de Dios dice, mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el nombre de Jesús tiene un poder extraordinario, amén. Gloria al Señor Jesús. Y dice, en el nombre de Jesús, gloria al Señor, se encierra el poder de Dios, amén. Recordemos que el libro de Filipenses, gloria al Señor, nos dice, gloria al Señor Jesús, que Él, siendo en forma de Dios, gloria al Señor, no se tomó la forma de Dios, sino que se hizo siervo, siendo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amén. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces esa es la importancia del nombre. Esa es la importancia, gloria al Señor, que debe de tener la iglesia. Hoy en día, gloria al Señor, la iglesia del nombre es muy perseguida por corrientes cristianas trinitarias. Amén, gloria al Señor Jesús. Porque predicamos en el nombre de Jesús, porque bautizamos en el nombre de Jesús, porque oramos en el nombre de Jesús. Pero ¿qué podemos hacer si dice la palabra que de toda palabra o hecho hacedlo en el nombre de Jesús de Nazaret? Amén. Gloria, haced todo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Hechos igual 4:12 nos dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los apóstoles vemos claramente que predicaban, que bautizaban, que sanaban en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Como hoy la iglesia, muchas iglesias que se dicen ser cristianas, niegan el nombre de Jesús para salvación, para perdón de los pecados. Pero la iglesia pentecostal, unida nacional, creemos que en Jesucristo hay poder y que en ese nombre hay salvación, que en ese nombre hay autoridad, que en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra de Dios, y eso lo dijo Jesús, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Amén.
Efesios capítulo 2 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Sí, los apóstoles predicaban el nombre del Señor, porque nosotros muchas veces nos rehusamos a utilizar el nombre de Jesús, gloria al Señor Jesús. Por eso es la importancia del nombre. Es la importancia del nombre de Jesús de Nazaret, porque en ese nombre podemos recibir sanidad, en ese nombre podemos recibir liberación, en ese nombre podemos recibir el perdón de pecados, en ese nombre podemos recibir un milagro, pero solo eso se consigue en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es lo que encierra el nombre. Recordemos que cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que es bienaventurada y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, en hebreo, Yeshua, Yehoshua, amén, gloria al Señor Jesús. El mismo Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Convivimos su gloria, gloria como el unigénito. Oh, Hijo de Dios, amén, gloria al Señor. Y vimos su gloria, y vimos la gloria, vimos la gloria. Hoy está viviendo la gloria, hoy se está viviendo el nombre de Jesús. Hoy hay perdón de pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor Jesús. Avanzas al Rey. Jesús es Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Oh, Él es Dios, Jesús es Dios. Amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice que tenían estrictamente prohibido hablar, predicar, enseñar en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero los apóstoles, dice la palabra, que ellos dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a ellos no les importó, gloria al Señor, a quién deberían de desobedecer. Era necesario obedecer a Dios, gloria al Señor Jesús. Y Dios les dijo, gloria al Señor, y de hacer discípulos a todas las naciones. Y ellos entendieron el mensaje, y ellos entendieron la predicación, ellos entendieron que tenían que sufrir penalidades por causa del evangelio. Ellos, gloria al Señor Jesús, no tuvieron miedo de predicar, se paraban con toda confianza, es decir, el reino de los cielos se ha acercado. Oh, gloria al Señor. Yo me imagino al apóstol Pedro predicando, yo me imagino a Juan, gloria al Señor, evangelizando. Y muchas almas se convirtieron al evangelio. Dice la palabra de Dios que fueron ellos llamados por primera vez cristianos. Amén. Gloria al Señor, porque seguían las doctrinas y las enseñanzas de Cristo. Amén. Pedro no tenía miedo que si venían los generales y lo arrestaban. Gloria al Señor. De hecho, acá Pedro y Juan, gloria al Señor Jesús, dice que los habían metido en la cárcel, gloria al Señor Jesús. Los metieron en la cárcel por desobedecer, gloria al Señor. Que no predicasen en el nombre de Jesús ni enseñasen, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces ellos no tuvieron miedo, su fe estaba firme. Su fe estaba firme en el Señor Jesús. Y recordemos los mártires del evangelio. Estos son los pioneros de que usted hoy conozca a Jesucristo. Amén.
A ellos no les importó morir por causa del evangelio. Gloria al Señor. Recordemos los apóstoles, cómo murieron. El apóstol Pedro, un gran siervo del Señor Jesús, murió crucificado boca abajo. Gloria al Señor Jesús. Los apóstoles, muchos murieron decapitados. Gloria al Señor. Muchos murieron, gloria al Señor, cortados, degollados. Gloria al Señor. Y muchos cristianos de esa época los metieron al circo romano con los leones. Pero gracias a Dios que hoy podemos conocer este evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios que hoy podemos decirle: Señor Jesús, gracias por esos apóstoles que dieron, Señor, su vida por causa de tu evangelio. Y hoy podemos ser salvos, gloria al Señor, por este mensaje, por esta predicación del evangelio de Jesucristo. Gracias al Señor Jesús y gracias a todos los que nos dieron, gloria al Señor, esta oportunidad del evangelio. Amén. A ellos los metieron en la cárcel, pero el Señor los libraba. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Todo lo que es de los libros de los Hechos relata la iglesia primitiva, cómo nació. Amén. Gloria al Señor Jesús. Todos predicaban en el nombre de Jesús y este fue el mensaje para la iglesia. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Pedro y Juan, gloria al Señor Jesús, grandes discípulos del Maestro. Recordemos, gloria al Señor, que el último discípulo que estuvo con el Maestro murió en la isla de Patmos. Amén. Pero los demás apóstoles fueron mártires por predicar el evangelio. Yo no digo que Juan no fue mártir. Claro que sufrió penalidades por predicar a Jesucristo como Dios. Amén. Como Dios hecho carne, gloria al Señor. Dice primera de Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Predicaban a ese Dios, predicaban a Jesús como el Señor. Jesús es el Señor, amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y así mismo como ascendió a los cielos, así mismo regresará. Aleluya. Oh Señor Jesús, el Dios del cielo es tan bueno con nosotros. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si nos ponemos a repasar la Biblia, gloria al Señor Jesús. Todos predicaban a Jesús como único y suficiente Salvador. Amén. Que fuera de Dios, que fuera de Jesús no hay nadie. Fuera de Jehová, Dios de los ejércitos, no había nadie quien salve. Gloria al Señor Jesús. Por eso nosotros, la iglesia del nombre de Jesús, predicamos y seguiremos predicando esta gran verdad. Al enemigo no le gusta, al enemigo no le gusta que se predique este nombre. Porque en este nombre lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Porque en este nombre hay perdón, gloria al nombre del Señor. En este nombre hay sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias le damos, Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vamos, y si usted, gloria al Señor Jesús, quiere conocer el nombre de Jesús como verdadero Dios, gloria al Señor, busque una iglesia del nombre, gloria al Señor Jesucristo de Jesús. Busque una iglesia donde se predique a Jesucristo como Dios, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y vamos a orar
para darle gracias a Dios, porque aquí en este lugar se predica a Jesucristo como único Dios verdadero. Aleluya, vamos a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios amado, por revelarnos tu nombre y por predicar tu nombre, Señor Jesucristo. Como los apóstoles, Señor Jesús, muchas veces han querido callar este nombre. Oh Padre, muchas veces han querido, Señor Jesús, desaparecer la iglesia del nombre. Pero hoy, Señor Jesús, en tu nombre santo, Señor Jesús, cubre, Señor, a todas las iglesias, a todos mis hermanos que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que muchos, Señor, muchas almas lleguen a conocer tu nombre, Padre. Porque quizás, Señor Jesús, te han conocido, Señor, que tú eres tres, que tú eres una Trinidad, pero Padre, pero creemos, Señor, que tú eres uno y uno es tu nombre, Jesús, Padre. Padre, yo sé que hay trinitarios, Señor Jesús, buenos, Señor, buenos creyentes, Padre, pero que no les ha sido revelado tu nombre, Padre mío de la gloria. Yo le pido, Señor Jesús, que los ayudes, que los ilumines, Padre, para que puedan ser, Señor Jesús, parte de tu pueblo. Dios amado y Dios bendito, gracias por mi familia. Gracias, Padre, porque ellos sí conocen tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús, por todos mis hermanos que conocen tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y seguiremos predicando tu evangelio en el nombre de Jesús de Nazaret. Y seguiremos, Señor, en pie predicando tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar esta alabanza para la gloria y honra del Señor Jesús. Me dicen que cambias las vidas, que escuchas al peor pecador, que todo el que en ti se arrepiente derramas en el gran perdón. Me dices que cambias las vidas, que escuchas al peor pecador, que en todo el que en ti se arrepiente derramas en el gran perdón. Jesús, Jesús, tú cambias por luz la oscuridad, tú sanas heridas que matan, llenas de mi corazón. Jesús, Jesús. Amén. Y al nombre de Cristo Jesús sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Mañana miércoles, gloria al Señor, les hacemos la cordial invitación a todos los amigos que nos están viendo a través de nuestras diferentes redes sociales. Gloria al nombre del Señor Jesús. A nuestro servicio 4:30 de la tarde, gloria al Señor, aquí en la colonia de San Ramón, Puebla, calle Betunias, edificio 1C, departamento 3. Infonavit San Ramón, Puebla. Amén. Todos cordialmente invitados a esta gran fiesta pentecostal. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Amén. Será de gran bendición las enseñanzas, las prédicas, las alabanzas que están siendo subidas a nuestro canal. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga.